apóstol Santiago en el capítulo 1, versículos del 19 en adelante. Hoy se nos va a exhortar acerca del cuidado que se debe de tener de no solamente ser oidores de la palabra de Dios, sino también ser hacedores, porque para eso Dios nos escogió. Usted no está aquí porque usted quiere. Usted no es creyente porque usted lo decidió. Fue la misericordia de Dios, eso dice su palabra, y en eso nos quedamos la semana anterior. Vuelvo a leer conmigo el capítulo 1, versículo 18. ¿Qué dice? Santiago, capítulo 1, versículo 18. Él de su voluntad. ¿Cómo? Él de su voluntad. No es usted, amada iglesia. Usted y yo somos la iglesia, la esposa del Señor, pero quien le escogió, ¿quién fue? Es Dios. ¿Y qué privilegio tan grande? ¿Cuántos se sienten privilegiados? Habiendo personas mejores, Dios decidió a usted y a mí colocarlo como su hijo y hacerlo nacer, dice el versículo 18. Terminemos de leer. Él, se refiere al Señor, ¿verdad? De su voluntad nos hizo nacer. ¿Por qué? Por la palabra. Cuán importante es entonces la palabra de nuestro Dios. ¿Qué lo hace nacer? La elección vino de parte de Dios para usted. Él lo decidió así. La forma, ¿cuál fue? Por medio de la palabra. No hay otra forma. No, Dios no va a convertir a la gente, hermano, por medio de otra cosa, nada más que la fe viene, dice, por el oír, y el oír es que la palabra de nuestro Dios. No es otra cosa lo que va a convertir al hombre. No son mis palabras, no son mis pensamientos, las doctrinas que los hombres enseñan, no son los dogmas religiosos los que van a convertir. Los dogmas religiosos pueden hacer religiosas a las personas, pero la conversión viene porque Dios lo decide y la forma es por medio de su palabra. No invento humano ni reglamentos de hombre. Es la palabra de Dios la que tiene que hacer algo en nosotros. Así lo dice la Escritura. Él de su voluntad, vuelva a leer conmigo, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Quiere decir los primeros frutos. ¿Cuántos sabemos que somos descendientes de Adán? Entonces, ¿cómo es que el Señor ahora quiere llamarnos a nosotros primicias? La nueva creación. En Cristo Jesús, Dios restauró la creación antigua, que decayó por causa del pecado. Dios la vuelve a levantar, pero por medio de su voluntad, a través de su palabra. Y cuando usted entiende y se impregna de esa palabra, usted la cree, empieza a vivir por ella, empieza a ser dirigido por el Espíritu Santo, entonces usted está poniendo la atención debida a la palabra de Dios. Esa palabra lo va a dirigir, esa palabra lo va a controlar. Ese Espíritu Santo que ha sido puesto en esa nueva creación es el que debe de dirigir nuestra vida. Por lo siguiente, dice el versículo 19, por esto, refiriéndose a qué, por medio de esa palabra, ya que Dios decidió que a Él le plació, ¿verdad?, el colocarme como su hijo, debo de considerar lo siguiente, versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre, ahí no dice solo los de la iglesia, esta es una carta universal, recuérdense, ¿verdad?, no es dirigida a una persona, no es dirigida a una iglesia específica. Todo hombre, ¿cuál es el consejo? Todo hombre sea pronto para oír. Hay algo a lo cual nosotros debemos de correr: a oír. Si hay algo a lo que usted y yo debemos de apresurarnos, es a oír la voz de Dios, no oír otra cosa tampoco, ¿verdad? Está refiriéndose al oír la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios solo se puede por medio de la palabra de Dios, no hay otra forma. Si la gente ignora la palabra de Dios, está ignorando la voluntad de Dios. Si yo ignoro la palabra de Dios, estoy ignorando lo que Dios quiere de mí. Y cuando se va a hablar palabra de Dios, yo debo de correr, buscarlo,
¿Qué dice la palabra de Dios en los evangelios? Buscad y hallaréis. ¿Y qué es lo que yo debo de correr? ¿A qué debo de apresurarme, hermano? Mire la gente cómo es respecto a las cosas seculares. Ha visto en las mañanas, la multitud salen de sus casas a trabajar. ¿Y cómo van, hermano? Deprisa, ¿a qué? A su trabajo. ¿Por qué? Porque le han dado una gran importancia a su trabajo. La iglesia, el hombre en general, debería también poner ese mismo interés en la palabra de Dios para ir pronto. Pero también nos recomienda algo. Si vamos a ser prontos, sea para huir. Y hay dos cosas para lo cual usted y yo debemos de retrasarnos lo más que podamos. Es la segunda parte del versículo 19. Todo hombre sea pronto para oír, pero tardo ¿para qué? Para hablar. Si hay algo de lo que yo me debo de tardar es en abrir mi boca. Lo dice la Escritura, no me lo estoy inventando, ¿verdad? ¿Puede leer conmigo nuevamente el versículo 19? Tardo para hablar. ¿Por qué razón, hermano? Porque las palabras uno mismo puede de alguna manera u otra, si las suelta con ligereza, estaríamos nosotros quizás manifestando lo que pensamos, lo que sentimos y no lo que Dios quiere que hablemos. Pero cuando una persona es dirigida por Dios, no se deja llevar tan fácil. No de un solo se va de boca, ¿verdad? Pero la humanidad es al contrario. Hay un pleito y ¿qué empieza, hermano? Una palabra sigue a la otra, ahí empieza la contienda. ¿Y qué nos está recomendando la palabra de Dios? Cuidado. Si te vas a apresurar a oír, que sea el primero la palabra de Dios. Y si vas a hablar, tardo, cálmate. No vaya a ser que te estés enlazando con los dichos de tu boca, como lo dice el libro de Proverbios. La palabra de Dios es tan clara que lo que nos está recomendando es que para hablar hay que ser muy cuidadoso. Si no se va a hablar algo que edifique, mejor no hablemos. Hay un cántico muy precioso, casi no se canta en las iglesias ya lastimosamente, pero es muy precioso. Yo creo que todos lo hemos oído. Si vas a bendecir, abre tu boca. Si vas a adorar, vuélvela a abrir. ¿Para qué? ¿Qué más sigue? Para decir cosas buenas. Pero si vas a maldecir, mejor no la abras. Entonces la boca debe de ser para edificación. La palabra que yo voy a hablar debe de edificar, debe de llenar a alguien. Porque de lo contrario, con las palabras yo puedo, pongamos atención a esto, destruir. Y cuando yo soy ligero de palabras, puedo estar destruyendo a alguien. ¿Con qué se destruye el prójimo? No solamente con tomar un arma y matarlo, con la lengua. Aunque más adelante va a hablar de la lengua, pero aquí tenemos que tratarlo porque también de eso está hablando. Hay otra parte en la escritura de esta misma carta donde va a hablar específicamente del poder que tiene la lengua. Tiene el poder, hermano, dice que si los bosques son incendiados por un combustible, la lengua es ese combustible. Puede destruir, hermano. Dice que las bestias le son puestos frenos, a las naves también, pero a la lengua no. Por eso desde ya empieza a exhortarnos a ser cuidadosos. Para hablar, hermano, si hay algo para lo que debemos nosotros correr, ¿cuál era el primer consejo? Es oír la palabra de Dios, lo que usted ha hecho en esta tarde. Lo que va a ser más noche, a la hora de orar, antes de abrir su boca, debemos de oír a Dios. Amén. Pasemos a la tercera parte del versículo 19. Tardo para oír, para hablar. Nos queda claro esa parte, ¿verdad? Ahora, ¿para qué también debo yo de tardarme? Para irarse. Quiere decir para enojarme. Pero lo primero que hacemos, cuando nos provocan, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Oímos? ¿Callamos o nos enojamos? Ligerito reaccionamos. Rápido reaccionamos, ¿verdad? Y en esa reacción viene después el ¿qué? Proferir un comentario. Las dos cosas van juntas. Esas dos cosas yo debo de,
nuestro Dios es un ejemplo claro. Dice la Escritura que Dios es grande en misericordia y para airarse como es el Señor. ¿Quién? El Dios Santo, el Dios Todopoderoso, para manifestar su ira es tardo, hermano. Lo mismo me está aconsejando a mí como su hijo. Tratemos de controlar nuestra lengua. Tratemos de controlar nuestro estado emocional enojado, porque si no, nos vamos a meter en graves problemas y se nos va a olvidar qué es lo que la palabra de Dios nos ha enseñado. En los momentos de enojo, hermano, ¿quién de nosotros se acuerda de la Biblia? Nadie. Nadie, hermano. E incluso hasta nos la recuerdan a veces y que no venimos del culto. Y nos soltamos, sí, pero es lo otro, ¿verdad? Cuando eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando, a que debemos nosotros poner un freno, tardarnos para eso. Tardémonos, hermanos, para el enojo, porque nos va a provocar grandes dificultades que si no lo controlamos podemos caer y ser llevados a más problemas. Y lo que hemos oído de la palabra de Dios va a pasar a un segundo plano. Solo vamos a ser oidores, de lo cual no quiere Dios. Dios quiere hijos completos, y un hijo completo oye la voz de Dios. Amén, iglesia. La pone por obra, se hace un hacedor. Y en el momento en el que es provocado, se recuerda de la palabra de Dios que le dice: no debes hacer eso. ¿Por qué razón? Porque se está viendo en la ley perfecta de Dios, dice la Escritura. Hacia eso vamos. Cuidadito, hermano, si hay algo a lo que yo debo de correr, es hacia el escuchar la palabra de Dios. Si hay algo de lo que debo de, si es posible, no caminar, tardo, dice, es hablar. Ustedes ven que están hablando de algo, hermano, frene su lengua. Ganas no le van a faltar. Su naturaleza terrenal, la naturaleza física, humana, nos va, y si sabemos más, si sabemos de algo, no demos nuestra opinión nosotros, cuando lo que debemos de hacer es calmarnos, porque yo soy un hijo de Dios, y con mi comentario quizás puedo abonar a bien o a mal. Mejor me abstengo si es para mal. Usted, un consejo que Dios nos da: si usted oye que están hablando de alguien, hermanos, tratemos de hacer esto, tardarnos nosotros para hablar y no digamos esas cosas. Si hay algo a lo que debemos de correr, es a oír la voz de Dios. Nos ha exhortado de esa forma la palabra de Dios. Avancemos. Capítulo 1, versículo 20. ¿Cuál es la razón del por qué no debo de enojarme? ¿Cuántos hijos de Dios sabemos aquí? ¿Qué dice el versículo 20? Una razón: porque la ira del hombre no obra la justicia. Mire, hermano, cuando usted y yo nos enojamos, no es Dios quien está actuando. Eso quiere decir esa palabra. Cuando yo estoy, no, es que es, pues, voy a ponerme como ejemplo, como mal ejemplo, que ustedes no deben de seguir. Cuando mis hijos me enojan, a veces, hermano, me cuesta controlar ese momento, y yo creo corregir según pienso. En ese momento usted cree que es Dios en mí el que se está manifestando, mi ira, y en esa ira, hermano, ¿estará Dios? Es posible, ¿no? Y cuando alguien está provocando a ira algo también, hermano, ¿estará Dios ahí? Cuando alguien está poniendo tropiezo, ahí no está Dios. Un hijo de Dios debe de discernir, ¿verdad? Si yo me enojo, Dios no va a estar de acuerdo, porque Él no es así, porque su carácter, ya lo vimos, es santo. Entonces lo que me recomienda el estudio, que en el versículo 20 es: si yo estoy enojado, no debo de actuar con mi enojo, no debo de hablar con mi enojo, porque de lo contrario voy a ser yo y no va a ser la justicia de Dios manifestar. Deje que Dios se manifieste, deje que sea Dios, y Dios resuelve mejor las cosas que nosotros. ¿Cuántos de nosotros nos hemos callado a veces y ha salido mejor? Nos hemos metido en menos problemas y Dios se ha manifestado. A los días nos damos cuenta: aquel problema, fíjese que sucedió lo otro y aquello. Ay, gracias a Dios que yo no estaba allí, dice usted.
¿Y qué provocó? Aquel comentario provocó más problemas, provocó más dificultades, uno se enojó y ese enojo provocó ira, esa ira, hermano, trajo un desorden. Si muchos de los asesinatos, hermano, si no es que la mayoría han sido por momentos de ira, de enojo, en los que el pensamiento se ofusca, en el que no hay claridad, no se ven las cosas claras, solo está viendo usted cómo piensa. Y en ese momento usted decide resolver. Y ahí dice la Escritura que ahí no está la justicia de Dios. No, yo voy a arreglar las cosas. ¿Cuál arreglar? Tal vez al revés, ¿verdad? Voy a arruinar las cosas, deberíamos de decir. Cuando hemos querido nosotros, buscamos una solución. En el momento en el que acaba de suceder el problema, estamos enojados, esa solución será la solución que Dios quiere darnos o seremos nosotros. Muchas veces somos nosotros. ¿Estará actuando Dios ahí? No, porque Dios cuando actúa, como dice al final del versículo, Él actúa según su justicia, pero nosotros tomamos la justicia en nuestras manos y tomamos, quiere decir que estamos tomando el lugar de Dios. Y al tomar el lugar de Dios me estoy equivocando, porque Dios no actúa de la forma como yo posiblemente lo esté haciendo. Entonces la recomendación es no airarme, no enojarme. La razón es esta, porque Dios no está allí. Cuando yo estoy a hablar de alguien, hermano, lo hacemos, lo destruimos, lo cortamos y lo volvemos a cortar, ahí no está Dios, hermano. Ahí lo que hay es una carnalidad profiriendo comentarios en contra de otra persona, pero Dios ahí no se encuentra. Como no vino el hermano, no vino la hermana, empezaron a decir, hermana, en pecado. Yo la vi, hermano, viera, estará Dios ahí. Y Dios ya sabe por qué no vino el hermano o la hermana. Para esas cosas, ¿cómo debo de ser? No tengo velocidad, tardo. Pero eso es lo primero que me vea. Imagínate usted también, ya se hace el grupito. Tengamos cuidado, porque de esa forma podríamos estar nosotros incumpliendo lo que Dios no quiere de nosotros. Él no nos ha elegido para eso. Él nos hizo nacer, nos enseñaba el primer versículo, ¿verdad? De su voluntad por medio de la palabra para que seamos otra creación. Primicias, decía, de su fruto, ¿verdad? Primicias de esa nueva creación. Usted y yo somos parte. Seamos esa creación, conservémonos así. Y si nos conservamos como sus hijos, nos vamos a manifestar como sus hijos. Y la gloria de Dios ahí estará. Y la gente dirá, ese es hermano, esa es hermana. ¿Y por qué? ¿Porque va a la iglesia? No, porque no se mete en problemas. Porque cuando hay problemas, lo que hace es mejor se va, se aparta y luego vuelve con una gran paz y no le guarda rencor a nadie. Ahí se está manifestando la gloria de Dios. Ahí se está manifestando la justicia de Dios. Ahí se está manifestando que usted oyó la palabra de Dios y la está poniendo por obra, que eso es lo que Dios quiere. ¿Estamos comprendiendo estos dos versículos? Avancemos entonces, versículo 21. La recomendación entonces, por lo cual, desechando, dos cosas vamos a desechar: toda inmundicia. Desechemos, hermano, aquello que no es de edificación. La palabra inmunda en el Antiguo Testamento, hermano, es referirse a todo aquello que es sucio y que a Dios no le agrada, con lo que Dios no convive, porque es inmundo, Él es santo. Entonces, ¿cómo yo debo de actuar respecto a las cosas inmundas? A la inmoralidad, a todas las cosas, hermano, que dan vergüenza. Son sucias. Poner un ejemplo, y quizás sea, hermano, muy ortodoxo, o quizás algunos puedan pensar, hermano, ¿cómo es? La ilustración que voy a poner. ¿Quién de nosotros le gusta exhibir la basura? ¿Quién saca la basura así, hermano, abiertamente? Aún cuando usted la saca, cuando oye la campana de que va el camión de la basura, ¿verdad? Y es posible, hasta escondido vamos, para que no digan lo que llevamos, ¿sí o no? Y le ponemos dos bolsas, porque lo que va allí, ¿qué es? Hiede, es inmundo. La palabra inmundicia es igual. Es algo sucio, es asqueroso, es algo que en verdad da vergüenza, hermano. ¿Por qué creen que alguna gente para pecar se esconde?
Vamos a ir a hacer algo indebido, nos escondemos porque es sucio, es inmundo y nos da vergüenza, ¿va? Me van a ver los hermanos en la iglesia. Si yo hubiese hecho algo malo, hermano, ¿usted cree que lo hubiese hecho abiertamente? ¿Por qué razón? Porque da asco lo que estoy haciendo. Ese es el pecado. Y esas cosas que hay que hacerlas, hermano, ¿qué se hace con la basura en la casa? ¿Y qué está diciendo el versículo 21? ¿De dónde hay que desecharla? De nosotros. De nosotros, correcto. Desechando toda, ahí no dice una parte. Todo aquello que es inmundo, lo que no agrada a Dios, lo que no es santo, lo que no es agradable a Dios, hay que desecharlo. Y aquí nos vuelve a reforzar lo que nos venía diciendo. La ira es inmunda. Había que desecharla. El hablar de alguien es inmundo también. Hay que desecharlo. Pero continúa más, versículo 21. Toda inmundicia y abundancia. Quiere decir que eso es grande en cuanto abunda. La palabra abundancia ¿de qué? De malicia. La palabra malicia no es aquel concepto que se cree, no solamente es el concepto, dicen las madres de sus jovencitos, ¿verdad? Bien malicioso se me ha hecho el bicho, porque el bicho se peina de un lado, o la cipota, bien maliciosa me ha salido la niña, usted, mire, se pinta el pelo de arcoíris. Eso es el concepto de malicia. El concepto bíblico de malicia es la capacidad de producir mal. Yo le digo algo a alguien, pero quiero que al final eso que le voy a decir produzca mal en esa persona. Ya eso es malicia. ¿Por qué? Estoy queriendo hacer un mal. Lo único que no lo hago abiertamente, ¿verdad? Esa capacidad de hacer las cosas malas hay que desecharla. Porque ¿cuánto dice que hay? Es poquito. La palabra abundancia llama la atención. Abundancia de malicia. La hay. ¿Y qué hay que hacer con ella, hermano? Deshacernos de ella. Como deshacernos de la inmundicia. Dice el versículo 21, no le he avanzado. Toda y abundancia de malicia. Ahora, cuando yo desecho esas cosas, estoy vaciando mi corazón. Mi corazón está quedando vacío ¿de qué? De la inmundicia. ¿De qué más? De la maldad o de la malicia. Eso yo lo debo de quitar dentro de mí, porque de lo contrario no voy a poder tener vacío mi corazón para que tenga algo y lo llene. ¿Y qué es lo que lo debe de llenar? De lo que estamos hablando. Continúe, versículo 21, por favor. Recibir con mansedumbre. Si yo vengo aquí, el hermano por mí predicó. Mire, esos comentarios son comunes en las iglesias. Eso no solo sucede aquí. En el tiempo en que la misericordia de Dios me ha permitido predicar la palabra, y para muchas personas yo he sido la causante del tropiezo. Desde antes de que quizás tuviésemos ministerio en la misericordia del Señor, Dios me permitió predicar la palabra de Dios. Y mi pastor me dijo: la hermana se fue por una predicación tuya. Y créame que yo las primeras veces que escuchaba eso, se siente uno culpable. Me decía: pero tú no tenés por qué sentirte culpable, porque tu deber es predicar, decir algo que Dios te ha puesto en el corazón, que sea lo correcto. Eso es lo que Dios está revelando, la palabra de Dios. El que debe de ser manso es el que la recibe, pero para poderla recibir tiene que haber una actitud en mí de mansedumbre. Si yo vengo con altivez y predica al hermano, ¿verdad? Este que va a predicar, ya no mansedumbre en mí. ¿Y qué estoy dejando en mi corazón? La malicia, la inmundicia. Y como tengo lleno el corazón de eso, no tengo espacio para que la paz. El hermano, si el hermano me quiere hablar, si yo sé más que él. No estoy permitiendo que Dios revele la palabra. O sea, no es que no lo permita. Dios siempre la va a revelar, pero no va a venir a mi corazón.
No la voy a recibir, ¿por qué? Porque no hay mansedumbre. Y de esa forma, claro, cuando Él diga algo, yo lo voy a recibir de una forma como tengo llena mi mente de pensamientos mundanos, de inmundicia, y mi corazón también de intenciones vanas y maliciosas. Claro, el hermano por mí predicó hoy. De seguro alguien le vino con el chambre de que yo tal cosa, y ya esa forma, hermano, como no hay mansedumbre, ¿verdad? No se puede recibir la palabra de Dios. Tengo que sacar aquello otro para que la palabra de Dios tenga espacio dentro de mí. Y yo no solo debo de venir a oír palabra de Dios, que hacia eso vamos, versículo 21. Recibir con mansedumbre la palabra, oiga, implantada. Quiere decir, hermano, que esa no nace, esa la planta alguien y crece. Eso quiere decir implantar. O sea, le es puesta, le es colocada. La palabra implantada, la cual, esa es la única, vuelve a repetirnos lo que nos dijo en el versículo 18, no sé si se recuerdan. Pues vamos a leer la primera parte del versículo 18 y volvemos a leer la última parte del 21. ¿Qué decía el versículo 18? Él de su voluntad nos hizo, primero, nacer por la palabra de verdad. Ahora, esa misma palabra que produce en la vida del hombre, la última parte del versículo 21, por favor. Y recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar. Si hay algo que puede salvar el alma del hombre, solamente es que oiga el Evangelio, la palabra de Dios. Pero para que el hombre oiga el Evangelio necesita poner atención a esa palabra. Pero para poner atención a esa palabra necesita darle la importancia de vida. Lugar donde yo trabajo hay muchas iglesias, hermanos, que yo los veo, andan predicando como Dios nos lo permite hacer los sábados a nosotros en la calle. Pero mucha gente, hermano, no crea que ahí es un mercado. Para oír lo que el hermanito está predicando, ¿qué necesitan? Poner atención, algo de lo cual cuesta mucho. Y eso es lo que se debe de hacer con la palabra de Dios. Necesita la atención. ¿Cuántos estamos aquí en este momento? Amén. Escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Pero también aquí puede estar y estar pensando, ¿verdad? Los frijoles. Mira, ahí cerramos la puerta, vos. ¿Mi atención es a la palabra de Dios o a las cosas? A lo que se ha quedado en casa. Entonces, mi interés no es la palabra. No hay mansedumbre también. Y lo único que me puede a mí ayudar, mire que necesita este país y el mundo entero. Necesita armas, hermano. Cárceles. No estoy en contra, ¿verdad?, de que se hagan esas cosas. Son necesarias también. Pero ¿eso cambiará la vida del hombre? Lo que único que puede cambiar y salvar al hombre es la palabra de Dios, a lo cual el hombre no quiere. De iglesia, no, hombre. Hay muchos que quisieran que existiera una ley que se cierren las iglesias. Máximo donde se habla de la Biblia. No, esas iglesias donde van a hablar de la Biblia, estamos hasta aquí. Pero iglesias donde hasta fiesta hacen, esas hay que abrirlas. ¿Por qué? El corazón está lleno de malicia, el corazón está lleno de inmundicia. ¿Y qué es lo que puede quitar la inmundicia en mi corazón y la malicia? La palabra de Dios. Amén, iglesia. ¿Hemos comprendido ya estos 3 versículos que hemos estudiado? ¿Podemos pasar al siguiente? Bueno, versículo 22. Pero no solo basta el oír también, sino que es necesario lo siguiente, versículo 22. Pero ser hacedor. Ese es el problema, porque hay mucho mal testimonio en medio de nosotros como iglesia. Y lo digo en medio de nosotros porque no estamos exentos de que se comente: el hermano es predicador, predica, no, hombre, pero fuma marihuana. Yo lo he visto poniéndose en onda. Hay unos jovencitos en el mercado: hermano, hoy le tenemos. ¿Qué le digo yo así? Sí, ellos trabajan así.
El hermano, ¿cómo que nunca? Ay, gracias a Dios, fíjate que en la misericordia de Dios, pero provócame a que quisieran oír algo. Y se ponen a cantar las cosas hermano, cuidadito. Lo único que puede cambiar la vida del hombre es la palabra de Dios cuando es recibida y puesta por obra. Eso es lo que va a hablar. No solo basta con venir a la iglesia, con poner un mensaje, ¿verdad? Mire, hermano, eso de oír alabanzas todo el día. Ay, el hermano, usted, esa vez es hasta mentira, ¿eh? Usted va a decir, hermano, usted bien criticó. Es que es verdad, hermano. Yo puedo tener a todo volumen las alabanzas y al ratito estoy peleando con el bicho. Hasta el otro día, acaba de poner las alabanzas, está peleando. Se trata de poner por obra la palabra. Se trata de que esta palabra haga algo en mí. Me ha hecho nacer por medio de la voluntad de Dios. Me puede salvar el alma. Ahora, ¿qué me toca? Entonces esa palabra tiene que hacer algo en mí, cambiarme, transformarme. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo yo la ponga por obra? Aquí lo dice el versículo 22. Pero ser hacedores, la palabra hacedores quiere decir practicarla. No vamos a irnos a un sentido, ¿verdad?, etimológico. ¿Qué significa la palabra hacedor en hebreo, en arameo? Necesario, sí, posible es, pero es práctico, hermano. Usted y yo sabemos que la palabra hacer es ponernos a trabajar. ¿En qué? En eso. Quiere decir construir, quiere decir hacer. ¿El qué? Lo que la palabra de Dios dice. Dice el versículo 22, terminémoslo. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solo, ahí está el problema, mira, y no tan solamente oidores. Amén, hermano, amén, porque de eso hay mucho y en las iglesias estamos llenos. Amén. Tanto amén, bendito Dios, habla Señor. Pero no le hacemos caso. Ajá, ahí es donde yo debo de hacer lo que dije amén aquí. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Oidores, porque eso tiene un problema. No es que mi corazón me esté engañando, no, yo estoy engañando y mi corazón ya está engañado. Quizás va a sonar también vulgar si yo dijera en una palabra popular, es que nos demos mentira, pues, por no decir la otra palabra. Es el que nos estemos dando mentiras. Hermano, yo soy cristiano, de veras. Fíjese que fui a la iglesia. Ven pasando de cerveza. Hermano, fíjese que estoy yendo a la iglesia. Mira, ¿y mañana dónde vamos a ir a robar? ¿Usted cree que eso no existe? No, hombre, ya estoy yendo a la iglesia. Vos sí, pero porque la policía te va siguiendo a veces. ¿Es cierto, hermano? Sí, hay gente que los viene siguiendo a la iglesia realmente. Ay, ahí son bien cristianos, hermano. ¿Pero de qué vienen? Y salen de aquí. Y le voy a contar un testimonio. Yo creo que mi hijo y mi esposa se recuerdan verlo. A la iglesia se fue a meter un joven que le iba siguiendo a la policía allá en Tonacatepec. Y se fue a sentar a la primera silla. No sé si se acuerda, Abrancito. ¿Se acuerdan? Ahí estuvo todo el culto el jovencito, como que sin nada. ¿Quién iba a pensar? Nunca había llegado a la iglesia, pero bien raro que lo curioso es que se recuerdan que no entró por la puerta, sino que por el lado del monte, donde no había puerta. Nació allí. Bendito Dios que este jovencito se convirtió. Porque al salir de la iglesia unos días se bajó a la policía, pero cayó preso allá, Dios lo agarró. Primeramente Dios que todavía persevera. Porque ¿usted cree que yo me lo estoy inventando? Si eso es verdad, hermano. Porque oyen, pero no hacen. Cuidadito, hermano.
Dios no quiere gente, hermano, que solamente obedezca el rito religioso. Esos eran los fariseos. Ponen carga sobre los hombres que ustedes ni con un dedo crítico pueden llevar. Se trata de hacer la voluntad de Dios, no solo de oírla. Porque si por iglesia se salvara El Salvador, no, hombre, ya fuéramos salvos todos. Si aquí hay más iglesias que escuelas. Hermano, ¿cómo es de exagerado? Eso no es así, se lo demuestro. Aquí nomás, en Zaragoza, cuente cuántas escuelas hay conocidas. Reconocidas, públicas son 3. Agreguémosle los quizás 5 colegios que hay. ¿Cuántos sumamos? El colegio de Peniel, el colegio San Martín de Porres, el colegio de Zaragoza. ¿Cuántos sumamos? Coar, y más las escuelas, terminamos siendo de 8 a 10, ¿verdad? Cuenten las iglesias que hay en Zaragoza. Y solo aquí en este. Hermano, que este real, hermano. Aquí nomás. Ah, ya hasta perdió la cuenta, ¿sí o no? Son varias. Y Dios quiere que solo hagamos iglesias. Pero a usted no le vienen los hermanos. Yo tengo que decir la verdad. Y ahí hay un montón de gente, hermano, engañándoos a Jesús. Si Dios no va a salvar a la gente por venir a la iglesia, la gente que oye la palabra de Dios y la pone por obra, esa ya salva. Miren que ni anda pensando si cuando se va a morir se va a ir al infierno. No, hermano, porque él tiene seguridad de que Jesucristo ya lo salvó. Cuando le presenta la oportunidad del pecado, se recuerda que ha sido salvo. Está poniendo por obra la palabra de Dios. Tampoco estoy diciendo, pues ya no voy a ir a la iglesia. No se trata de eso. Se trata de venir a aprender a la iglesia. Bendito Dios por las iglesias. Pero qué bueno sería que todas las iglesias fuesen convertidas porque la palabra de Dios la dirigiera. Pero en las iglesias esa gente que va por hermano porque hay un proyecto, ¿verdad? Y les van a dar visto. Una casa. Van a construir, van a vivir. Sí. Vamos a implantar un sistema, hermano. Todos los hermanos que vengan a partir de tal día, les vamos a dar una tarjetita. En esa tarjetita les vamos a marcar los días que vengan. Al sumar tantos cultos, tienen derecho a 50 libras de frijoles. ¿Cuántos van a venir? La pregunta, ¿cuál va a ser la razón del por qué van a venir? Por las 50 libras de frijoles. Pero a oír lo que la voz de Dios y a ponerla por obra. No, hombre, si es posible, los frijoles de aquí salen, los venden. Porque no crean, mire, eso sucede. Y se van a comprar guaro. Con la tarjetita, asistí 20 cultos. ¿Cuál es la razón? ¿Poner por obra la palabra de Dios? No. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? El reino de Dios no consiste en comida ni bebida. Lo dice la Escritura, así lo dice la carta del apóstol Pablo. El reino de los cielos no consiste en comida ni bebida. Eso es lo que no entendemos. Consiste en que el reino de Dios se manifieste en nosotros como que ya somos parte de ese reino y no está el reino, sí, no hay un reino físico donde está, ¿verdad?, nuestro rey. Él está en el cielo, pero aquí estamos nosotros, sus representantes. Eso es poner por obra la palabra de Dios, eso es ser parte del reino de Dios. No es comida ni bebida, no es baile, es poner por obra de Dios esta palabra. Usted saliendo de aquí, buenas noches, don fulanito. Bien educado el hermano. No me congrego allí, pero el hermano, Dios le bendiga. Mire, se ha fijado que nosotros en la misericordia de Dios se nos ha enseñado que a todo aquel que dice que es hermano, aún al que no es hermano, dígale Dios le bendiga. No le niegue el Dios le bendiga. Pero ese no es hermano, no le diga. ¿Por qué no le voy a decir si le estoy deseando que Dios lo bendiga? Si Dios viniese, si Jesús vino y decía, la paz sea con vosotros. No, con ustedes no. Cuando vengamos aquí, aprendamos. Está bien que el conocimiento de la palabra de Dios está siendo revelado, pongamos la atención, pero no solo se quede en conocimiento. Vayamos
practiquémoslo. En pocas palabras, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es como que usted estudie para medicina. Pero sabiendo usted la medicina, ya conociendo los tratamientos, va a venir un enfermo. Eso que aprendió lo va a poner por obra. Usted, esto por los síntomas, mire, usted tiene aquello y lo otro. Primero para aprender, ¿verdad? Cuando vino el enfermo, ¿qué está haciendo? Poniéndolo por obra. Eso es el Evangelio. Allá se nos va a presentar la oportunidad de ser cristiano. Y no diciendo, hermano, yo soy cristiano, hermano, no. Su forma de vivir va a demostrar que sí es o no es. Jesús dijo esta palabra, por sus frutos. Es lo que dice aquí. Ponerla por obra. No solamente, ¿cuál es el problema de solo oír? Versículo siguiente, 22. Ya lo terminamos. Van engañándoos a vosotros mismos. 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, o sea, aquella persona que viene, oye, dice amén, pero solo hasta allí. Volvemos a la ilustración de aquel que dice que es odontólogo, digamos, ¿verdad? Ha ido a la universidad, le han enseñado a cómo hacer un tratamiento, ¿verdad?, de los dientes. Un odontólogo eso se trata. Pero viene usted, hermano, y le dice al doctor, me duele una muela. Viene aquel y agarra una almágana, usted ve. ¿Y qué voy a aprender allá? No, si no es albañilería. ¿Qué pasó? Se le olvidó cuáles son los instrumentos que debe utilizar para sacar una muela al odontólogo. Usted dice, este no es odontólogo. Si usted ve como un serrucho, hermano, al odontólogo usted le va a creer que ese no es. Ese es más carpintero que odontólogo, ¿va? ¿Qué está poniendo por obra? Lo que sabe. El Hijo de Dios que pone por obra lo que aprende aquí. Pero si yo no lo pongo por obra, es como que no haya aprendido. No sirve de nada, me estoy engañando, dice. Y por eso me dice el versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, este es semejante, aquí está la ilustración, al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Vaya, ¿quién de nosotros nos vemos en el espejo? Yo voy a levantar la mano, si yo veo, cuando manejo a cada rato veo el espejo, ¿va? Y si yo me veo en el espejo, la pregunta, ¿qué voy a ver allí? Me voy a ver su rostro natural. ¿Y qué más? Las manchas. ¿O no, hermano? ¿Cómo sabe usted que usted tiene una mancha aquí? Porque se la vio en el espejo. La hermana me puede decir, hermano, usted tiene un gran paño blanco aquí, ¿verdad? Pero si yo no me lo veo, yo no le voy a puede ser que la hermana me esté mintiendo, ¿verdad? Yo voy al espejo, de verdad, ¿verdad? Tengo una mancha. ¿Qué está sucediendo? Me estoy viendo en el espejo. Entonces, ¿qué se hace? Lo siguiente, versículo. No se me olvida ya, ¿verdad? Porque él se considera a sí mismo y se va. Luego, ¿qué pasa, hermano? Se le olvida. Entonces, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad. Aquí aclara, no es cualquier ley. La de la libertad, llama el apóstol Pablo a la ley en Cristo Jesús. La de la libertad, dice claramente, ¿verdad? Pero el que mira atentamente, ahí estoy, perfecta. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado, o quiere decir dichoso, ¿verdad? A aquel que se vio y ve, yo así soy, ¿verdad? Y le quitan el espejo, pero él sabe cómo es. ¿Qué tal si alguno de ustedes me dice, hermano, qué blanco lo veo? Y ya me voy a ver yo en el espejo porque me voy a ver si me dice blanco. No, si sigo siendo negro, hermano, no se me puede olvidar, ¿verdad? Mi color de piel. ¿O no, hermano? ¿Por qué no se me olvida? Porque me vi allí. Y yo me debo de ver en la palabra de Dios. Me sirve como un referente. Y eso no se me debe de olvidar nunca. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios que yo debo de ser?
Eso es lo que nos está queriendo decir. ¿Qué dice la palabra que yo debo de hacer? No se me debe de olvidar. Hemos aprendido algo esta noche. Amén, iglesia. ¿Qué hemos aprendido? Dios no quiere que solamente oiga. No, hermano. ¿Cuántos hemos tenido la oportunidad de evangelizar? ¿Qué ha dicho usted? Mira, necesitas de Dios. ¿Qué dice la gente? Dice, no dice al principio, no, si es cierto, sí, que ¿verdad que dicen? Sí, no, si es cierto, es necesario, sí, mi Diosito aquí, mi Diosito allá. Pero esa gente ha oído. Ya le dice usted la siguiente pregunta: ¿no quisieras tener una relación con Dios, que Dios dirija tu vida? ¿Qué le dicen? No. ¿Y lo que acaban de oír? Esa es solamente una ilustración. Así podemos ser nosotros aquí en la iglesia. Estamos oyendo el mensaje de Dios, pero nos olvida lo que. Y aquí salimos peleando, agarrando a patadas a Chucho. Ni en nada nos ha hecho Chucho. Y vamos ahí colereando, hermano, que no sé qué, para qué vine al culto solo, para que me cayera el agua. Ya, se nos olvidó. ¿Para qué? Mejor me hubiera quedado en casa. No, se me ha olvidado quién soy. Hasta aquí dejemos, hermano, vamos a darle al Señor